violencia, crimen y un payaso. Hablemos de una buena historia. Todos conocen a este personaje, a pesar de sus diferentes encarnaciones y representaciones tanto en cine, animación y videojuegos, y por supuesto cómics y novelas gráficas. Todos saben quién es el Joker. Hoy les quiero hablar en particular de la novela gráfica del año 2008 escrita por Brian Azzarello y con arte de Lee Bermejo. Originalmente llamado The Joker, en español se le llegó a conocer como el bromista, el arlequín y el más popular hasta el día de hoy, el guasón. Antes de adentrarme más en esta novela gráfica, me gustaría poner un poco más en contexto a este personaje para poder entenderlo mejor en cuanto a su desarrollo. Este personaje apareció por primera vez en los cómics de Batman en la década de los 40, y aunque originalmente se pensaba que este personaje fuera asesinado en los primeros números, los editores vieron que era un personaje que podría ser aprovechado para más historias. Obviamente es un negocio, y si ven que puede dejar dinero, hay que trabajarlo. En un inicio, el Joker era presentado como un homicida con una extraña apariencia similar al comodín de las barajas, y en general sus crímenes consistían en asesinar y dejar en la escena del crimen una carta comodín a modo de firma. En un inicio, los cómics de Batman eran presentados como historias de detectives oscuras y con mucha más violencia de lo que acostumbrábamos a ver. Años después apareció el Comics Code Authority, que fue creado para regular el contenido de los cómics, es decir, que no fueran demasiado violentos, que no tocaran temas sensibles, entre otras muchas limitaciones. Ya había suficiente cochinada en el mundo real como para que mostraran más en sus libros de dibujitos. A causa de este código de regulación, las historias en los cómics se volvieron tremendamente infantiles y sosas, sobre todo a lo largo de los años 60 y 70, al grado que este personaje terminó convirtiéndose solamente en un bufón inofensivo que solo molestaba a las personas, algo así como Cepillín en México. A mediados de los 80 vuelve a aparecer este personaje, pero no como el simple payaso molesto, sino como un personaje sumamente inteligente, con tendencias homicidas que no conoce límites, convirtiéndose así en ese villano violento y sin remordimientos que conocemos hoy en día. Nada que ver con ese folclórico Joker interpretado por el actor César Romero en la serie de Batman, con Adam West como Batman. La neta sí estaba bien marihuana esa serie. Y podemos ver que este personaje se ha mantenido presente en la cultura pop a lo largo de muchos años, sobre todo con la interpretación de Romero en aquella vieja serie, que por muchos años sus personajes quedaron grabados en la mente de las personas. El simple hecho de pensar en Batman y sus personajes automáticamente nos llevan a pensar en las interpretaciones hechas por los actores de esa serie, pasando luego por ese cambio radical que le dio Tim Burton a todos estos personajes, sobre todo con la maravillosa interpretación de Jack Nicholson, que sin duda desplazó al Joker de Romero para convertirse de nueva cuenta en la imagen del príncipe payaso, y que también inspiró a la serie animada de los 90, considerada como la mejor hasta el día de hoy. Y nuevamente, en la trilogía de Christopher Nolan nos presentaron a un maravilloso Joker, para muchos el mejor, interpretado por Heath Ledger, y volvió a poner en la mente colectiva a este personaje, desplazando a los anteriores. Y no pienso mencionar al Joker de Jared Leto, porque este sí pasó sin pena ni gloria a pesar de toda la publicidad que se le dio en su momento. Y todo parece indicar que el Joker de Joaquin Phoenix cumplirá con las expectativas que todos esperamos, pero habrá que esperar. Conforme seguían publicando más historias, este personaje seguía evolucionando hasta llegar a las versiones que actualmente tenemos, y en específico de esta novela gráfica de Brian Azzarello. La historia es narrada a través de los ojos de uno de sus secuaces, e inicia con la liberación del Joker del manicomio Arkham, o Asilo Arkham según algunas traducciones. Y ya en las primeras páginas podemos ver la presencia de este personaje. La narración es increíble ya que inmediatamente te pone en contexto y el arte actúa en conjunto con cada diálogo, creando la atmósfera perfecta para la historia que se nos quiere contar. También encontramos una reinterpretación de muchos personajes clásicos que, aunque son fieles a su esencia, se agradece también ese corte fresco que se les da a muchos de ellos.
Todo esto para poder mostrarnos esa autoridad que representa este criminal. El escritor nos lleva por diferentes situaciones donde podemos ver la locura de este personaje, pero no es una locura de hacer tonterías, sino encauzada en recuperar el control por medio del caos. Que cuando analizas un poco más este personaje lo podrías definir así, como el perfecto agente del caos. Y podemos intentar realizar un análisis de este personaje, pero resultaría sumamente difícil, ya que existen tantas versiones del mismo como escritores involucrados en sus historias. Pero podríamos llegar a un común denominador. El Joker es un sociópata, es decir, carece de toda capacidad de adaptarse a las normas sociales en todos sus sentidos, así como una carencia total de empatía. Y si lo analizamos bien, muchos de nuestros políticos son muy similares, payasos sin empatía. Algo que llama mucho la atención es que normalmente el villano genera un sentimiento de desprecio, ya que es la representación de lo malo, pero con este villano en particular genera mucha atracción y fascinación, llegando a definirse como un anarquista que evidentemente desea vivir sin las restricciones sociales. Y esto lo podemos ver en cantidades enormes de imágenes que inunda internet con frases que no están en ninguna historia, pero que la gente se relaciona con ella, convirtiéndose en una parte importante de la cultura pop. Entonces, dada la naturaleza de este personaje, es complicado definirlo y encasillarlo bajo un solo concepto. Y eso es lo que lo vuelve tan atractivo para muchos escritores, para poder crear historias increíbles alrededor de él, ya que sus acciones pueden ser sumamente impredecibles. Pero regresando a la historia, recordemos que está narrada por un subordinado del Joker, entonces vemos todo desde un punto de vista cercano pero a la vez ajeno, y vemos cómo surgen un montón de dudas conforme convive más con el villano, algo así como a muchos en la 4T, solo eso voy a decir. Y a pesar de que en ciertos aspectos se puede llegar a sentir identificado con él, poco a poco llega a entender que simplemente este ser del caos está fuera de control y que es más siniestro de lo que puede llegar a imaginar. Y algo que vale la pena resaltar es el hecho de que esta es una historia del Joker, por lo tanto la presencia de Batman se ve reducida a unas cuantas viñetas al final de la historia y nos deja con un final abierto a interpretación. A mi parecer, es una de las mejores historias de este personaje que existen. El escritor Brian Azzarello hizo un increíble trabajo con una historia que profundiza dentro de la mente de este psicópata, no intentando humanizarlo ni comprenderlo. Lo muestra como lo que es, un villano violento que no le importa absolutamente nada y que por simple gusto puede llegar a poner a la sociedad de cabeza. En cuanto al arte de esta novela gráfica, Lee Bermejo hace un increíble trabajo, a tal punto que esta novela pudiera leerse sin leer ninguna sola palabra, solo mirando cada viñeta. Este artista ganó por esta novela el premio en el 2008 IGN Comics Award por el trabajo realizado en el arte de esta novela gráfica. Su estilo se aleja muchísimo de lo caricaturesco y se enfoca en dar detalles a las expresiones, llegando a dibujar con un estilo fotorrealista muy impresionante. El Joker será siempre un personaje sumamente interesante, tanto para fans de los cómics como para los que no, y en esta historia podemos ver un acercamiento a la mente de este demente para ver sus motivaciones y al final dejarnos con muchas más dudas. Recomiendo muchísimo esta historia, tanto para fans del género cómic como para los que no. Es una historia que te atrapa y que te enreda con el arte de cada página. Es una historia que vale mucho la pena leer, y si estás interesado en comprarlo, te dejo aquí abajo el link de Amazon para que lo puedas adquirir. También, si quisieras profundizar más en alguna otra historia de Joker, te puedo recomendar The Killing Joke, escrito en 1988 por Alan Moore. Es una historia que profundiza en los orígenes de este personaje y la verdad es buenísima, a mi parecer una de las mejores historias también de este personaje. Y si ya llegaste a esta parte del video, dale like y suscríbete y comparte este video también. Agradecería mucho tu apoyo en este proyecto. Yo soy Nacho Armenta y nos vemos en el siguiente video. Adiós.